Muy bien, señoras y señores, se terminó la estadía de Xavi Alonso en el Real Madrid. Un bombazo mundial de los que hemos tenido durante el lunes 12 de enero. Yo creo que fue una de las noticias más resonantes en el mundo futbolístico de la semana. Fundamentalmente porque había muchas fichas puestas en este entrenador y que encima había sido jugador del Real Madrid habiendo dejado un buen paso justamente por el equipo merengue. Había conquistado a todos con este Bayer Leverkusen de juego moderno, con este Bayer Leverkusen frenético y regalándonos muchos rendimientos positivos en la Bundesliga e imponiéndose frente a equipos como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que a lo mejor son los dos equipos grandes que tiene justamente el fútbol teutón. Y a partir de allí se encontró con esta oportunidad inmejorable, porque creo que dirigir al Real Madrid es una situación inmejorable para cualquier entrenador, y creo que nunca, o por lo menos en este último tiempo, no pudo entrometerse en el vestuario, cambiar las reglas, hacerse respetar, y creo que no le terminó de llegar a sus futbolistas. Está bien que si nosotros vamos al número frío, si nosotros vamos al número real que tiene Xabi Alonso en su estadía en el Real Madrid, nos encontramos con 34 partidos dirigidos, 24 victorias, 6 derrotas y 4 empates. Sin embargo, yo creo que la situación de no hacerse respetar como entrenador, yo creo que la situación de no haber generado ese feeling en el grupo, lo termina llevando a justamente a Florentino Pérez a terminar el contrato de manera anticipada, a terminar el contrato de una manera rápida y fundamentalmente teniendo que prescindir de un entrenador que, insistimos, estaba muy cómodo en el Bayer Leverkusen, no había tenido del todo una buena campaña en el tramo final de su carrera en la Bundesliga, pero que, insistimos, tiene todas las credenciales para ser entrenador en cualquier otro lado. Porque, a ver, no es que se termina yendo en un escenario completamente adverso. Yo creo que el partido contra el Barcelona, que justamente se disputó en Jeddah, después de el gran título que obtuvo el equipo blaugrana, lo terminó de sepultar a un entrenador que para mí tuvo una salida muy prematura del Real Madrid. Fundamentalmente porque te estás metiendo con un entrenador interino cuando a lo mejor, si vos empezabas a mirar un poco los resultados y el mero futbolístico, te encontrabas con un entrenador correcto. Porque, a ver, en lo futbolístico, lo de Xabi Alonso es completamente irreprochable. Sin embargo, creo que este trasfondo con Kylian Mbappé, este trasfondo con el plantel que ha tenido durante este tramo final de su carrera, lo termina llevando a dar un paso al costado, a que lo hagan dar un paso al costado, y justamente teniendo que hacerse cargo del plantel Álvaro Arbeloa, que va a estar dirigiendo seguramente el próximo sábado, que va a estar jugando el Real Madrid. Ya les voy a decir contra quién, todo búsqueda en vivo, pero creo que es un equipo que justamente va a tener que contar con este entrenador que estaba en el Real Madrid Castilla y que ahora asume como nuevo entrenador del Real Madrid. Va a estar jugando frente al Levante el próximo sábado y en esta semana va a estar jugando frente al Real Albacete por la Copa del Rey. Con, insistimos, un clásico que lo termina de sepultar, con un partido que a lo mejor fue frenético, un partido que contó con un gran cambio de ritmo, con cambios de dueño, con futbolistas que a través de ciertas individualidades fueron creciendo con el correr del partido, y estuvo a la vista que Xabi Alonso cometió algunos errores tácticos, por ejemplo sacar a Federico Valverde. Yo creo que Federico Valverde, más aún siendo el capitán, es un jugador que tenés que mantener en cancha porque siempre puede resultar una rueda de auxilio justamente para cualquier entrenador. Y ni hablar para este Real Madrid que tiene un poco ese alma de Federico Valverde. Y capaz lo que se le cuestionó, más allá de su relación con el vestuario y demás, fue
algunas decisiones que ha tomado en el campo de juego, ¿no? Yo creo que hay mucha improvisación en este Real Madrid. Hay futbolistas que a lo mejor no están cumpliendo con su rol real. Te doy un ejemplo. Raúl Asensio jugando como lateral derecho, completamente inmolado. Por momentos Rafinha se hizo un festín por el lado de Raúl Asensio. Lo propio con Tchouaméni, o como más te guste. Está claro que Laurent Tchouaméni no es un marcador central, natural. En cambio tenías a Rudiger, tenías a Alaba, tenías distintos futbolistas que a lo mejor podrías haber modificado un poco tu defensa. Sin embargo, insistimos, Xabi Alonso decidió experimentar con Tchouaméni como marcador central. Lo venía haciendo desde el Mundial de Clubes y a lo mejor no se encontraba con todas las herramientas frescas el jugador francés. Y se terminó notando porque después en el pase entre líneas lo pierde a Robert Lewandowski, que termina definiendo solo frente a Courtois. A ver, yo creo que si el partido se hubiera dado de otra manera y el Real Madrid hubiera tenido otro resultado, estaba a la vista que Xabi Alonso no sé si se iba a terminar yendo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no le terminó de llegar a su plantel, tuvo una cierta riña contra Kylian Mbappé, porque se vio allí en los videos como Xabi Alonso decía, bueno, vamos a hacerle el pasillo al Barcelona, y Mbappé terminó yéndose al vestuario, desautorizando al entrenador frente a todos. Entonces, acá surgen algunos interrogantes a partir de esta salida de Xabi Alonso, fundamentalmente porque queda demostrado quiénes son los que manejan el vestuario en el Real Madrid. En el Real Madrid ya no lo maneja el entrenador. El Real Madrid son los jugadores y son un entrenador que simplemente acompañe. El que quiera mover las fichas de los entrenamientos y del juego va a tener que pasar por encima de los jugadores. Este por lo menos es el mensaje que me está mandando a mí, consumidor de fútbol, Florentino Pérez. Está diciendo, bueno, no, pará. Si el entrenador se lleva mal con los jugadores, y no voy a dejar que la decisión la tome el entrenador. Voy a dejar que la decisión la tomen los jugadores. Y a ver, no es una decisión, porque yo no me imagino a Kylian Mbappé o a Vinicius o al que sea yendo a la oficina de Florentino Pérez y diciéndole, che, miren, nosotros no queremos a Xabi Alonso. Pero me lo imagino en una guerra fría a este vestuario, en una guerra silenciosa, en una guerra en la que no se dijeron las cosas en la cara. Porque después, cuando vos te encontrás con los saludos que le brindaron los jugadores del Real Madrid al entrenador, justamente sale a la luz un poco las diferencias que existían entre cuerpo técnico y por qué no también el plantel. Saludos fríos, saludos que a lo mejor rozaban la indiferencia. O sea, se fue tu entrenador y pareciera que no te importa. Bueno, finalmente Xabi Alonso dio un paso al costado, lo hicieron dar un paso al costado. Un entrenador que llegó a las semifinales del Mundial de Clubes, donde cayó por 4-0 frente al Paris Saint-Germain. Creo que si hablamos un poco de las derrotas que ha sufrido, y está la del Liverpool por UEFA Champions League, está la del Manchester City en el Bernabéu, pero después si te pones a mirar, a ver, fue un Xabi Alonso que le dio una identidad al Real Madrid, que le dio un poderío ofensivo por demás interesante, y que está claro que tenía una nave espacial para poder manejar, y a lo mejor lo que terminó cerrando este vínculo fueron los detalles del vestuario. Pero si te pones a mirar, insisto, futbolísticamente te encontrás con un entrenador que fue prolijo a la hora de dirigir, que a ver, tomó algunas decisiones raras, pero las decisiones raras y las equivocaciones llegan producto de la gente que arriesga. Y este fue un entrenador que sin ningún tipo de dudas arriesgó en todo momento. A ver, por momentos se encontraba con algunos resultados adversos. Por ejemplo, acá estoy mirando un 1-1 frente al contra el Girona, un 2-2 frente al Elche, una derrota contra el Manchester City, la derrota frente al Celta con aquel Swedberg que la había descosido toda. Y bueno, te encontrás con esos momentos y también te encontrás con muchos aciertos. Yo creo que descubrió un goleador como el caso de Gonzalo García cuando nadie los tenía a este chico del Real Madrid Castilla, que la venía rompiendo, que venía haciendo algunas cositas, pero está claro que
es un futbolista que a lo mejor no estaba en el radar de nadie y de repente apareció en el Mundial de Clubes y la rompió toda. Después, bueno, creo que los mercados de pases fueron relativamente correctos, más que nada porque el Real Madrid desembolsó mucha guita por Mastantuono. Ahora tuvo la mala suerte Mastantuono de tener una pubalgia y eso hizo que merme un poco su rendimiento. Pero cuando llegó Mastantuono estaban todos enganchados con Mastantuono. Parecía que iba a ser el próximo Gonzalo Higuaín, parecía que iba a ser el próximo ídolo del equipo merengue, el próximo Alfredo Di Stéfano. Y de repente tuvo un par de partidos malos, un par de lesiones y pareciera que es un fracaso por culpa del técnico. Lo propio con Álvaro Carreras, lo propio con Dean Huijsen. Son dos futbolistas que habían jugado bien, que habían tenido un rendimiento regular y que a lo mejor podían llegar a estar en la órbita de este Real Madrid. Insistimos, yo creo que el Real Madrid a lo largo de toda su historia fue mediocampo para arriba y que a lo mejor en la saga y en lo defensivo tenía alguna situación que por momentos dejaba pedaleando a más de uno. A ver, hay grandes marcadores centrales a lo largo de la historia del Real Madrid, no solo Sergio Ramos, no solo Varane, sino también estuvo Fabio Cannavaro, sino que también estuvo Michel Salgado, Iván Helguera, Fernando Hierro, por supuesto que sí. Pero por momentos suele pasar que los futbolistas pueden estar dentro del mismo plantel o puede haber una cierta renovación a la hora de defender. Y digo defender más que nada porque el Real Madrid dejó muchos puntos en el camino producto de algunas fallas defensivas. Yo creo que hay muchas situaciones en las que nos encontramos con improvisaciones en lo defensivo. Porque a ver, ayer Xabi Alonso tenía a Dani Carvajal para ponerlo, tenía a David Alaba para jugar con él. De hecho, lo terminó cambiando a un David Alaba que entró en el minuto 76 y terminó sacando a Dean Huijsen. A ver, a mí me da la sensación de que hay varios jugadores que bajaron mucho su rendimiento desde que llegaron al Real Madrid hasta ahora la salida del entrenador. Y yo me imagino que el desafío de Álvaro Arbeloa va a ser justamente levantar a este equipo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con un proyecto que salió mal, con un proyecto que para mí, insisto, se apuraron a la hora de concluirlo, más que nada porque no le dieron del todo tiempo al entrenador de tener otro mercado de pases, de poder incorporar algún delantero. Yo creo que el Real Madrid necesita un delantero más, un delantero que le compita a Gonzalo García y que a lo mejor pueda llegar a ser una moneda de cambio cuando te falta el gol. Falta el Joselu de este equipo, falta ese delantero que entra y sabés que por lo menos una situación va a tener. Gonzalo García por momentos no puede derrocar a Kylian Mbappé. Parecía que no lo puede sacar ni aunque sea 10 minutos en el final. Y a lo mejor siempre suele pasar que necesitas un jugador de poderío ofensivo. Porque Gonzalo, todo muy lindo, está haciendo goles, está generando situaciones, pero a lo mejor te falta alguna buena torre como para tirarle centros cuando el partido está chivo, como por ejemplo ocurrió en Arabia Saudita. Volvemos a lo mismo. Para mí fue muy prematura la salida, para mí fue una situación en la que se apuró Florentino Pérez. A ver, Florentino Pérez seguramente sabrá más que yo, puertas para adentro, qué es lo que pasa con este Real Madrid, pero está claro que es un entrenador que está completamente probado porque ganó una Bundesliga con un equipo que no estaba tampoco en el radar de nadie y terminó en el Real Madrid donde era un jugador muy querido, era un jugador prácticamente ídolo, me animaría a decir. Un Xabi Alonso que, insistimos, contó con el apadrinamiento de Pep Guardiola, contó con el apadrinamiento de Rafa Benítez, contó con muchos entrenadores que lo llevaron a ser el entrenador que es hoy. Y yo estoy seguro, hoy miraba una publicación en la que hablaban de quién conseguirá trabajo primero, Maresca, Xabi Alonso o Rubén Amorim. Y yo creo que si vos me apurás, Xabi Alonso, el día de mañana, yo creo que ya hoy a estas horas, son las 3:43 de la mañana, y yo ya me imagino que a las 8:45 de España, porque son 5 horas más o 4 horas más, son 7:43, yo estoy segurísimo que ya debe haber recibido una oferta Xabi Alonso. Ya debe haber tenido algún sondeo de la Premier, algún sondeo de la Serie A, algún sondeo mismo de España.
porque es un entrenador que está completamente probado, es un entrenador que está claro que puede dirigir en cualquier lado y que puede tranquilamente potenciar a cualquier jugador. Creo que es un entrenador que el día de mañana va a estar dirigiendo donde él se lo proponga, donde él quiera, y yo me imagino en un proyecto en el que en lugar de tener tantas estrellas, en lugar de tener tantos futbolistas que estén allá arriba, que estén con los humos altos, y yo me imagino que va a componer un plantel un poco más maleable, un plantel que se adapte a su manera de jugar y que pueda, como diría Luis Enrique, lo voy a parafrasear, tener el control de todas las situaciones del juego, tener el control de todos sus jugadores y de poder mover las fichas a la medida que él guste, que era lo que pasaba justamente en el Bayer Leverkusen y que es a lo mejor lo que le costó un poco en este Real Madrid. Insisto, Xabi Alonso se puede proponer dirigir en el equipo que quiera y yo creo desde este humilde lugar que el Real Madrid, más allá de que va ganando todo, de que tiene algunas oportunidades de clasificar a la UEFA Champions League, de que tiene las oportunidades también, ¿por qué no?, de pelear la liga y demás. Yo creo que es un equipo que necesita hacer una limpieza, que necesita agarrar 2 o 3 pendejos que a lo mejor puedan darle rodaje, como Gonzalo García, como es el caso de algunos juveniles que también les han dado rodaje, como por ejemplo, no sé, este chico Jiménez, que también ha tenido algunos minutos en primera. ¿Por qué no también algunos cedidos que están por allí dando vueltas? ¿Por qué no repescarlos y tratar de apuntalarlos para la próxima liga? Y yo creo que la clave está en mejorar en lo defensivo, en mejorar en no comerse goles boludos, en no recibir errores no forzados por parte de sus defensores y fundamentalmente no improvisar. Si vos vas a jugar un partido contra Rafinha y contra Lamine Yamal y vos no podés poner un marcador central a jugar de lateral porque se lo van a comer entre 2 panchos, se lo van a comer entre 2 panes a Raúl Asensio. Y lo propio con un Aurelien Tchouaméni que vos ya te habías dado cuenta en el Mundial de Clubes que a lo mejor no estaba para jugar del todo en la saga central. Sí, te puede servir en algún momento, te puede servir para meter un cambio cuando vas perdiendo o lo que sea, pero está claro que no lo puedes usar como una fija. Yo creo que la base de este Real Madrid es Courtois, algún marcador central. Ahora yo creo que Dean Huijsen tranquilamente puede ser un marcador central para la columna vertebral del Real Madrid, Federico Valverde y Kylian Mbappé, que por más que no te guste o por más que tenga estas actitudes que está claro que le hacen subir los humos justamente al delantero francés, está claro que lo tenés que mantener, está claro que lo tenés que tenés que contar con él en tu equipo y con algunas cuestiones que van a tener que resolverse de acá al próximo año, como es el caso de Rodrigo, como es el caso de Vinicius. No hay que olvidar que Rodrigo con Xabi Alonso tenía un pie y medio afuera y después de repente decidió repescarlo, decidió darle oportunidades y Rodrigo le respondió. Ayer estuvo apagadísimo en Arabia Saudita, pero está claro que es un futbolista que siempre lo querés tener en tu equipo. Insistimos, Xabi Alonso listo para dirigir donde quiera, listo para contar con un plantel nuevo, con un plantel que se adapte a sus ideas y que se adapte a su manera de jugar. Xabi Alonso tuvo que llegar a un Real Madrid en el que él tuvo que cambiar un poco su estilo, él tuvo que cambiar un poco su manera de jugar. Es un arma de doble filo el Real Madrid. O te tira para arriba, te convierte en un técnico ganador, o puede pasar esto mismo, que por momentos te queda grande el vestuario, por momentos te queda grande los egos, y está claro que terminás dimitiendo de esta manera. Xabi Alonso, despedido del Real Madrid después de la derrota por 3-2, con el doblete de Rafinha, con el gol de Lewandowski, y con un equipo como el Real Madrid que, insistimos, va a tener que cambiar un poco su filosofía, va a tener que cambiar un poco esta situación de liderazgo desde el vestuario que va a tener justamente el equipo merengue. Ahora va a asumir Arbeloa, dirigirá contra Albacete, dirigirá contra Levante y de acá en adelante falta, acá tengo el almanaque, falta un tiempo, ya falta una semana para la Champions. Así que estar completamente atentos con todo lo que pueda llegar a pasar con el Real Madrid
que la va a tener complicada, que la va a tener chiva y va a tener que dejar los egos de lado y ponerse a jugar a la pelota. Gracias por estar del otro lado, los invito a suscribirse. Será hasta la próxima y cuídense mucho, mucho. Chao, chao.